Hola, muy buenas noches, días o tardes, dependiendo a qué horas te estés conectando. Quiero darte la bienvenida a esta sala de opinión o a esta reunión de opinión donde estaremos abordando algunos temas. Mi nombre es Alejandro García, escolástico de la comunidad de padres basilianos aquí en México. Nos encontramos el día de hoy con el padre Jorge Alberto Reyes Rodríguez, sacerdote de la Arquidiócesis de Chihuahua. Jorge es licenciado en química, tiene una maestría en genética, ha estudiado pues ya la filosofía, la teología, tiene 3 años de ordenado y actualmente se encuentra en la parroquia de San Isidro Labrador Camargo. San Isidro Labrador en la ciudad de Camargo. Y pues el tema que vamos a compartir hoy o del que vamos a participar nuestras opiniones es acerca de esta carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco titulada Spiritus Domini. Carta está dirigida sobre todo a la modificación de los cánones 230 en el parágrafo primero del Código de Derecho Canónico. Este es sobre acerca del acceso a personas del sexo femenino, o sea, las mujeres, al ministerio instituido del lectorado y del acolitado. Pues sin más, vamos a dar inicio y bienvenido, Padre Jorge, estás en tu canal y sepa que vamos a seguir participando de. Para quienes no conocen a Jorge, el Padre Jorge en su página de Facebook se ha dedicado desde el inicio de su ministerio a dar algunas catequesis sobre la familia, algunas charlas, algunos temas y nos ha compartido también las vísperas o algunas celebridades importantes. Entonces, por eso tuve a bien invitarlo a participar de esta reunión, de esta sala de opinión. Padre Jorge, ¿qué nos podría decir acerca de esta carta apostólica en forma de motu propio? Pues en primer lugar, parecería que aquí el Papa Francisco pues le quiere dar primacía a la mujer dentro de lo que son estos ministerios laicales, tanto el lectorado como el acolitado, que parecería en un principio que eran exclusivos para los hombres y que estaban encaminados hacia lo que son las órdenes sagradas. Entonces ya ahora el Papa Francisco, en la modificación de este canon 230 en su parágrafo 2, pues nos invita a ser abiertos a que las mujeres pues también pueden estar ocupando estos ministerios laicales, no precisamente hacia una ordenación ministerial. Ok, o sea que hasta antes de este motu propio, este canon se refería hacia los varones que estaban encaminados al sacerdocio o al diaconado permanente, pero exclusivamente varones, ¿no? Así es. Y pues está Y esta. pues este canon, sí, sí, esto también en esa carta apostólica en forma de motu propio, que era el ministerio Quae. ¿Puedes repetir, puede por favor repetir la idea porque por el internet no se logró escuchar bien? Decíamos que este motu propio del Papa Francisco, pues es en base también a la carta apostólica en forma de motu propio del Ministerio Quaedem del Papa Pablo VI, donde se refiere por qué la reforma en la Iglesia Latina, la disciplina relativa a la primera tonsura, a las órdenes menores y al subdiaconado. Estamos hablando entonces antes del Concilio Vaticano II, cuando se consideraban los ministerios laicales como en menores y mayores, ¿no? Así es. Y ahora que se quedaron solo en ministerios laicales, bueno, a partir de este motu propio de San Pablo VI, Ministeria Quadem, nada más el ministerio del electorado y el acolitado, encaminados hacia el sacerdocio. Así es. Y ahora con esta nueva reforma del Papa Francisco, este ministerio laical de lector y acólito se abre para las mujeres.
que realmente no es algo nuevo dentro de la iglesia. Recordemos que la mayoría de los lectores pues son femeninas, son mujeres, y las acólitas, las monaguillas, servidoras del altar, pues también eran mujeres. Entonces ahora pues simplemente viene este motu propio para dar una validez a todo esto que se está haciendo, ya que muchos sacerdotes pues no aceptaban a las monaguillas, querían puros monaguillos, e igual también a veces pues era discriminada la mujer en lo que era electorado. Ok. Sí, ciertamente estamos más acostumbrados a ver a las mujeres en estos servicios eclesiales que a los varones, sobre todo en los lectores, ¿no? O las lectoras. Y en cuanto a los monaguillos, padre, ¿qué diferencia habría entre un monaguillo o monaguilla y un acólito o acólita instituido? Sabemos que el acólito instituido pues es aquella persona que va a estar a cargo de lo que es la comunión, el poder llevar la comunión, a ayudar pues en la comunión al sacerdote durante la misa, y también pues ayudar dentro de diferentes funciones dentro del altar y fuera de este. Entonces el monaguillo pues simplemente es un servidor del altar, no como un ministerio laical, sino como alguien que está ayudando al sacerdote en todo lo que se refiere a traer las cosas que se requieren durante la misa o durante las celebraciones. Ok, sería solo como, por ejemplo, los que hacen la colecta, los que pasan a recoger la colecta, así el monaguillo, pero ya el acólito instituido tiene funciones al servicio del altar, como podría ser el preparar los dones, que solo estamos acostumbrados a ver que lo hacen los sacerdotes, o cuando están los diáconos, pues son los diáconos. Esta función ya quedaría a cargo de los acólitos, ¿no? Instituidos. Así es, realmente pues sí, a veces se ve difícil pues ver a una mujer en esta preparación de los dones y demás, pero pues ya es algo que se va viendo de manera normal. ¿Y usted cree que como iglesia católica, mexicana, más entrañablemente en su comunidad donde está prestando su servicio, la comunidad está preparada para ver mujeres preparar el altar? Pienso que eso ya es una parte importante dentro de la iglesia, el que la mujer acceda pues a ciertos servicios dentro del altar, dentro de la misa. En este caso pues las vemos más en el área del ministerio de catequistas, también instituido ahora por el Papa Francisco, pero también el hombre pues cabe dentro de estas funciones de catecismo. Igual también en lo que es los lectores, pues sí estamos más acostumbrados a las mujeres. Igual también a veces en ciertas parroquias se viste a la mujer con alba, con diferentes ornamentos que parecerían propios del sacerdote, que parecerían propios del hombre, pero sabemos, en este caso, por ejemplo, el albo, pues es para cualquier bautizado. Recordemos, en las primeras comuniones se utiliza esa túnica para poder acceder a esta parte junto con el bautismo, esta vestimenta blanca. Entonces, por ejemplo, una mujer podría usar un alba sin ningún problema. Pues ahí viene la situación difícil en algunas parroquias. Muchas veces se dice que esto es clericalizar al fiel, entonces muchos sacerdotes pues no lo ven de una manera correcta, el que se utilice el alba, de que se utilice una vestimenta especial dentro del altar, pero recordemos que en cualquier tipo de servicio, en este caso en los trabajos, pues también se utilizan lo que son los uniformes para dar ese distintivo de que se está trabajando en esa función. Igual también dentro de lo que es la iglesia, pues sería importante hacer ese reconocimiento de que ellos están cumpliendo con una función especial dentro de la misa. Entonces, Creo que esto que menciona es importante, porque, por ejemplo, ahorita usted trae la camisa clerical o sotana. sotana. La sotana propia del sacerdote o, bueno, de los seminaristas diocesanos, ¿no? Así es. Yo porto mi alba de la comunidad religiosa a la que pertenezco, de los padres basilianos, con mi cruz y mi escudo, que me hace distinguirme de, ¿no?
una lectora, una acólita, pueden portar el alba, no como un signo clerical, porque, por ejemplo, yo no soy clérigo, o al menos no del nuevo derecho, ¿no? Porque a través de los votos en el antiguo derecho de 1917, pues ya a través de los votos se consideraba un clérigo, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora también no se puede considerar que sea malo que las lectoras o las acólitas o acólitos y lectores instituidos propiamente utilicen esta alba. Todo un Así es. reto para nuestra iglesia, ¿no? O sea, y nuestra iglesia viéndola jerárquicamente. Así es. También, pues como dices, la vestimenta del sacerdote debería ser la sotana negra, pero realmente son pocos los que vemos con sotana negra a los sacerdotes, porque ya se está utilizando pues tanto la camisa clerical en algunos casos o ya la ropa normal, que ya no se distingue si es sacerdote o no es sacerdote. Entonces, pues ahí viene toda esta parte de que si realmente el sacerdote debería distinguirse como sacerdote o ser uno más de todos los demás y no tener ese, pues, el que muchas veces vayan a tratarlo de una manera diferente simplemente por ser sacerdote. Sí, ciertamente. Y yo creo que esto da pie a que pudiéramos hablar en un futuro, en otro espacio, acerca de esto, de la importancia de la vestimenta en nuestras figuras religiosas, ¿no? En nuestros representantes religiosos. Yo creo Así es. también que es difícil, por ejemplo, como laicos, como pueblo de Dios, ver a una mujer con alba preparando el altar. Exactamente, realmente, pues yo sí lo he visto en algunas parroquias dentro de aquí del estado de Chihuahua y he visto también muchas quejas que se tienen inmediatamente el por qué se está haciendo eso, si ella no es diácona, si ella no es diaconisa, si no es sacerdotisa, por qué el estar la preparación del altar está al cuidado de ellos. Entonces, pues realmente lo tenemos en nuestras iglesias. Casi siempre las mujeres son las que se dedican a la preparación de los dones desde la sacristía, el preparar para que el sacerdote cuando llegue, pues ya se tenga la casulla, el alba y todo lo que se va a utilizar, y ya se tenga en el altar todo en la credenza, todo lo listo para la celebración de la misa o para la celebración de algún acto litúrgico. Esto también abre el tema a algo que ha sido como muy espinoso a lo largo de los últimos años para la Iglesia Católica, ¿no? Que es el tema del patriarcado, el tema de que la Iglesia jerárquica, porque si se entiende bien el término Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, Iglesia somos todos, jerarquía y pueblo de Dios, ¿no? Pero entendida como Iglesia jerárquica que no permite más allá el servicio de la mujer o la participación de la mujer dentro de las celebraciones eucarísticas, ¿no? Cuando creo que usted y yo estamos de acuerdo en que las mujeres son las que han estado desde los inicios de la comunidad cristiana, desde las predicaciones de Jesús, sosteniendo nuestras comunidades hasta el día de hoy. ¿O usted qué piensa? Pues exactamente, creo que muchas veces dentro, como dices, como iglesia jerárquica, muchas veces pues se ha malentendido esta parte de que la iglesia es machista y de que la iglesia solamente pone atención a los varones. Sabemos que dentro para el ministerio sacerdotal, pues sí es indispensable el ser varón para poder acceder, pero pues como en este caso, en estos ministerios laicales, en los que el Papa pues ya abre la puerta de que el electorado y el acolitado puedan ser mujeres, a comparación de lo que decía San Pablo VI en ese ministerio Acuede, donde él dice realmente desde el principio, la iglesia instituyó ya en tiempos antiquísimos algunos ministerios para dar debidamente a Dios el culto sagrado y para el servicio del pueblo de Dios, según sus necesidades, y con ello se encomendaba a los fieles para que las ejercieran estas funciones litúrgico-religiosas y de caridad en conformidad con las diversas circunstancias, ya que estos ministerios se conferían muchas veces con un rito especial mediante el cual el fiel, una vez obtenida la bendición de Dios, quedaba constituido dentro de una clase o grado para desempeñar una determinada función eclesiástica.
como ya decías anteriormente, pues antes del Concilio Vaticano II estaban instituidos lo que era el hostiariario, el lectorado, el exorcistado, el acolitado, y después ya en esas órdenes menores, que era el subdiaconado, diaconado y presbiterado, que ya fueron llamadas órdenes mayores, como decías al principio de este tema. Entonces ahí ya estaban instituidos estas dos partes como órdenes menores y órdenes mayores, y que estaban abiertos solamente para los varones y que estaban estudiando dentro del seminario. Entonces ahora podemos decir que este motu propio es una respuesta a las necesidades de nuestros tiempos, ¿no? Y de nuestra iglesia en su conjunto. Así es, abierta totalmente pues a los nuevos tiempos que estamos viviendo, y después viendo, después del Concilio Vaticano II, todas estas reformas litúrgicas que se fueron haciendo y que todavía hoy hasta nuestros días parecería que el Concilio Vaticano II no se ha puesto en práctica en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestros templos, y que apenas se está descubriendo toda esta variedad de lo que se quería hacer el espíritu de este Concilio Vaticano II. Ok, no, es que es un tema muy amplio, muy grande y que pues no podríamos abarcar quizá en este momento, ¿no? Padre Jorge, una pregunta. Sabemos que los documentos del Papa Francisco, cartas apostólicas, motu propio, por ejemplo, el documento de Amoris Laetitia, han hecho mucho revuelo en la iglesia y se han comentado y se han dicho, pero pareciera que este motu propio no hizo revuelo. O sea, no, al menos yo no he escuchado noticias, comentarios. ¿Usted a qué cree que se deba? Yo pienso que porque ya se estaba viviendo dentro de la iglesia el que las mujeres pudieran estar dentro de las lecturas, dentro de las monaguillas, dentro de los grupos y todo esto, y como que este motu propio lo único que vino a hacer es reivindicar aquello que ya se estaba haciendo, y que pues se dio revuelo cuando se piensa que el Papa está abriendo camino para que las mujeres sean ordenadas, ya sea diaconisas o sacerdotisas, que es lo que también en un principio pues se vio mucho, especialmente después de lo que fue el sínodo de la Amazonia, donde se vio que se está otra vez volviendo a hacer una investigación sobre si las mujeres pudieran acceder a ser diáconas. Pues ahí está toda esta parte, porque dicen dice la historia, que en un principio se ordenaban diaconisas, pero la historia nos dice que las diaconisas, su única función era el recibir a las mujeres para el bautismo. Recordemos que en aquel tiempo, pues las personas llegaban con su vestimenta normal de allá afuera, pasaban por esas como albercas grandes donde se bautizaban, se les quitaba la ropa y se les ponía esa túnica blanca. Entonces las mujeres diaconisas en este caso, pues eran las encargadas de recibir a las mujeres después de este bautismo y poder cambiarlas a esta túnica blanca de la iglesia. Entonces ahí era más bien el servicio diaconal de la mujer para resguardar la integridad de otra mujer o de la mujer hermana que se recibía para que el obispo no la viera en su desnudez, ¿no? Así es, exactamente. Entonces ahí también, pues es bueno ir recordando toda esta parte de la historia de cómo la mujer pues ha formado parte dentro de la iglesia. Como bien decías, cuando Jesús estaba entre nosotros, formó a unas mujeres que estaban a su servicio, que por medio de todos sus bienes le servían a Jesús y a sus apóstoles y ayudaban en todo este servicio. Recordemos que durante las bodas de Caná, pues María siempre estaba con su hijo y estaba ahí en atención, y después dentro de los evangelios se hablan de esas mujeres que estaban al servicio de Jesús y de los apóstoles, sirviéndoles con sus bienes materiales, y nos dan nombres específicos de esas mujeres. Sí, sí, por ejemplo, a mí me queda muy claro el hecho de la samaritana, ¿no? Cuando Jesús rompe con estos paradigmas y ella es la que va y le anuncia al pueblo, es como la primera misionera en el pueblo samaritano.
he encontrado quizá el que es el Mesías y todo, y cuando el pueblo se encuentra con Jesús y lo escucha y todo, pareciera que hay una conversión, ¿no? Porque dice, y ahora nosotros hemos creído, no por lo que nos dijo la mujer, sino porque hemos visto o te hemos palpado, ¿no? Y lo podemos Ah, confrontar en, que es San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4 versículos del 1 al 42 y decir, bueno, si la mujer desde el inicio ya ha tenido este servicio y ahora se le reivindica, me gustó mucho esa palabra que usted dijo, el ubicarla, el darle institucionalidad a un servicio que ya se practicaba. Ahora, ¿cómo debería de ser este rito? Porque no es así de, yo quiero ser lectora o yo quiero ser acólita, voy, me presento con el padre y nada más porque sé leer, puedo subirme a leer o puedo servirme a hacer el altar porque toda la vida he visto cómo se hace. ¿Cuál sería el proceso indicado para llevar a cabo estos ministerios? como sabemos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, bien lo dice el Señor. Recordemos que estar al servicio del altar, pues requiere de ciertas condiciones de estar en gracia, sobre todo, el que la persona pues viva los sacramentos de la iglesia, el poder pues estar casada por la iglesia y que no haya ningún impedimento para recibir la comunión. Entonces ahí es importante pues que ellas vivan también este proceso de conversión. En un principio, pues es estar en esta formación de las personas que van a estar al servicio del altar, tanto de los proclamadores, lectores, como de los monaguillos. No podemos restringir el saber que van a tener que utilizar su tiempo para poder tener una formación y junto con ello el poder esforzarse en vivir una vida digna, el poder esforzarse en estar en gracia, porque estar al servicio del altar pues requiere también estar en esa comunión. Podríamos decir entonces que los niños monaguillos, pues aquellos se les va instruyendo y que ya los más grandes que ya tuvieron su primera comunión son los que tienen las funciones pues más en la celebración litúrgica, pues más específicas para ayudar dentro del altar. Eso no impide también, antes de la primera comunión, que los niños se vayan acercando a este servicio. Igual también en las proclamadoras, en las lectoras, pues también abiertas a estas mujeres que buscan en su vida tener una conversión, un acercamiento con Dios, y muchas veces se les niega el poder acercarse a la iglesia. Por ejemplo, las divorciadas vueltas a casar, las que están viviendo en unión libre, madres solteras que tienen a sus hijos, parecería que cada una de ellas no tendría pues el poder acceder a este tipo del ministerio al que está hablando el Papa Francisco ahora abierto también para las mujeres. Sí, si le parece bien, vamos a leer el fragmento que como central del motu propio y de ahí vamos comentando. En Así es. consecuencia, después de haber escuchado el parecer de los dicasterios competentes, he decidido proceder a la modificación del canon 230, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico. Por lo tanto, decreto que el canon 230, parágrafo 1 del Código tenga en el futuro la siguiente redacción, y así quedaría redactado ya en nuestro Código de Derecho Canónico. Los laicos que tengan la edad y las condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colación de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la iglesia. O sea que no van, o sea, el hecho de que sean ministros instituidos bajo el rito y después de que la edad y las condiciones que determine la conferencia episcopal, no necesariamente tienen que recibir una remuneración. No se les va a pagar por estos ministerios. Recordemos que dentro de la iglesia hay diferentes ministerios
y ellos pues no reciben una paga monetaria, vamos a decirlo así, una remuneración, sino que todo esto es para bien de sus almas, sobre todo, para su salvación, el servicio a sus hermanos y sobre todo pues el servicio dentro de la iglesia. Sí, padre, en cuanto a lo que dice que mediante el rito litúrgico prescrito, ¿sería el mismo que se ha estado llevando hasta el día de hoy? Pues sí, yo me imagino que ha de ser exactamente tanto el que se ha llevado dentro del ministerio de electorado y el ministerio de acolitado, con todas esas condiciones. Anteriormente en los ministerios pues era el señor obispo el que hacía todo este rito dentro de los seminarios. Ahora yo me imagino que va a ser a disposición del párroco. Hace falta ver cómo se pronuncia la Conferencia Episcopal Mexicana, ¿no? Porque aquí el Papa no ha dicho el cómo, nada más ha dicho qué se va a hacer y la Conferencia Episcopal Mexicana ya va a decretar el cómo pueden ser llamados ministerios, a estos ministerios. Así es, recordemos que dentro de la iglesia, pues también en el grupo de los monaguillos, como van subiendo de este nivel, se les va teniendo pues su sotana, cómo va cambiando. En un principio, pues era el estar antes de la primera comunión, el muchas veces venir de blanco con negro, ya en su primera comunión pues se les da esa túnica de bautizados y de ahora poder recibir al Señor y después ya pueden tener estos colores como es la sotana roja y el roquete blanco que se utiliza o que se ha utilizado mucho a lo largo de la iglesia como vestimenta de los monaguillos, y en esto pues también existe todo este rito que es el entregarles la sotana a estos niños. Yo me imagino que así también, tanto para la institución del electorado y el acolitado, pues más o menos debería de haber esas modificaciones que se le pueden hacer a esta parte del rito para que en cualquier parroquia se pueda llevar a cabo. Sí, sí, porque también, por ejemplo, cada ministerio, aparte del alba, pues se le entregan los signos. Por ejemplo, en el electorado se les entrega la Sagrada Escritura. En el acolitado se les entrega el copón o la patena, ¿no? El pan y el vino. Y ya es un acto público donde se queda claro que esta persona que ha sido llamado a este ministerio, pues está al servicio del altar y de la palabra. Y como ya lo decía hace un momento, ¿no? Tanto fuera como dentro del templo. Así es, y como dice aquí muy específicamente, los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la conferencia episcopal. Entonces, pues Entonces, ahí hay que ver qué es lo que dice esa conferencia episcopal. entonces, por ejemplo, una mujer divorciada vuelta a casar o una pareja divorciada vuelta a casar no podría fungir como acólito porque no está recibiendo la comunión. Yo me imagino que no, porque está en esas condiciones de que el acólito pues va a estar al servicio de ese cuerpo y sangre del Señor, entonces ellos no pueden acceder por este impedimento de que no tienen el sacramento del matrimonio, entonces no están en esa gracia de poder, pues en este caso específico del acolitado. ¿Y podrían ser lectores? Allí ya, pues a condición, yo he visto lectoras que que buscan esa conversión de decir, bueno, yo estoy buscando la anulación matrimonial de mi matrimonio pasado, estoy luchando en este nuevo matrimonio con estos hijos y demás, y pues está la comunión espiritual también. Recordemos que ahora que estamos en este tiempo de pandemia, la comunión espiritual ha sido pues muy importante para todos aquellos que no han tenido la misa presencial, y la comunión espiritual nos acerca a este encuentro con Dios, como a veces puede decir ellos, por no acceder a la comunión sacramental, tienen otras formas de poder acceder a este encuentro con Dios, esa comunión espiritual, por medio de las obras de caridad, por medio de esa oración familiar, donde se van comprometiendo a ser mejores y poder buscar esa anulación, si es que es posible. Ok. Pero No, pues ya ahí ya son cosas en las que debemos ver todo esto, en lo que, cómo se dan estas condiciones o cómo van a ser estas condiciones.
Ok. Padre, ¿algo más que quisiera agregar acerca de esto? Vi en la investigación que estuve haciendo cómo hay diferentes artículos que tratan sobre si las mujeres van a poder acceder a estos ministerios de electorado y acolitado. Y realmente me llamó mucho la atención cómo el Papa Francisco habla de cómo fue que llegó a este discernimiento y a este motu propio que dice, en el horizonte de renovación trazado por el Concilio Vaticano II, se siente cada vez más la urgencia de redescubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados de la Iglesia y de manera especial esa misión que tienen los laicos. Dice la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica del 6 al 27 de octubre del 2019, en ese capítulo final señala nuevos caminos para la ministerialidad eclesial, no solo para la iglesia masónica, sino para toda la iglesia, en la variedad de situaciones. Es urgente que se promuevan y se confieran ministerios para hombres y mujeres. Es la iglesia de hombres y mujeres bautizados que debemos consolidar promoviendo la ministerialidad y sobre todo la conciencia de esa dignidad bautismal. Entonces, pues aquí el Papa Francisco pues va abriendo este camino para que se llegue a este motu propio para la modificación de este canon del derecho canónico. O sea que, y curiosamente, no está hablando como de una opción o de, es algo urgente en nuestra iglesia y se debe de llevar a cabo. O sea, no hay de que, yo como sacerdote no me gusta que las mujeres preparen los dones y utilizo lo que los fieles dicen que no, que se ve mal o que no se revistan de alba y esto. Ya no hay opción. O sea, es algo que se tiene que hacer. ¿Sí? Y pues vemos también cómo las mujeres han formado pues parte importante dentro de la iglesia. Sin ellas, sin estas ministras extraordinarias de la comunión, sin los ministros extraordinarios de la comunión, no podríamos llegar a todos los enfermitos de nuestras comunidades. Realmente el sacerdote, pues su principal función es estar al servicio de sus fieles, pero muchas veces es tanto el trabajo que se requiere de estos servicios, de estos ministerios, para la ayuda, para poder alcanzar en la salvación de las personas y que Dios llegue cada vez a más personas y que llegue como quiere Dios la salvación para todos. Y junto con ello, pues también, como vemos desde el principio, el derecho canónico que funge la iglesia, el último de los cánones que nos dice, todo esto debe ser para la salvación de las almas. Entonces, todo dirigido hacia esa salvación de las almas. Yo creo que el Papa Francisco, en ese espíritu de discernimiento, ha hecho esta promulgación del motu propio. Entonces, más que un reto, como iglesia, tenemos la gran esperanza de que la salvación de las almas se pueda llegar a más personas a través de nuestras hermanas ahora admitidas, digámoslo así, lícitamente a los ministerios de lectoras y acólitas. Así es. Wow, pues tenemos una gran tarea, tenemos una gran enseñanza a través de nuestro magisterio de la Iglesia, a través del Papa Francisco, y pues estos documentos que hemos ido estudiando. Sí, y aquí nunca olvidar, como dice el Papa Francisco al final de este documento, corresponderá a las conferencias episcopales establecer criterios adecuados para el discernimiento y la preparación de los candidatos a los ministerios de electorado o de acolitado o de otros ministerios que se consideren instituir según lo dispuesto en el motu propio Ministeria Quae de San Pablo VI, con la aprobación previa de la Santa Sede y de acuerdo con las necesidades de la evangelización en su territorio. Wow. Padre, pues tenemos que trabajar mucho. Ustedes, sacerdotes, desde su labor cotidiana, nosotros religiosos también, y pues echarle ganas, ¿no? Así es, todo para la salvación de las almas y para mayor gloria a Dios, decía San Ignacio de Loyola. Y en todo amar y servir, ¿no? Todo amar y servir. Pues no me queda más que agradecerle por este tiempo que nos ha dado, por esta labor de investigar, de podernos aclarar
para finalizar, me gustaría que pudiera decirnos dónde lo pueden encontrar los fieles quizá más cercanos, sus redes sociales, todo para poder ponernos en contacto con usted. Pues normalmente está la página del Facebook de la personal, tanto a nombre de Jorge Alberto Reyes Rodríguez, como también aquí las páginas tanto del Decanato de Santa Rosalía Camargo, como la página de la parroquia de Facebook de San Isidro Labrador. Pues bueno, es un placer y un gusto poder haber compartido. Esperemos que se haya quedado con un buen sabor de boca y que el día de mañana nos acompañe con algún otro tema. Claro que sí, realmente pues es algo tan extenso y reducirlo a unos cuantos minutos pues a veces es imposible, pero creo que hicimos todo lo posible para poder abarcar lo más importante de lo que fue este documento del Papa Francisco y de ver toda la historia que viene detrás a este discernimiento que el Papa Francisco hace por medio del Espíritu Santo. Exacto. Y pues nos gustaría leerlos en sus comentarios si tienen algunas dudas, preguntas. Pueden escribirnos en los comentarios en Facebook. El Padre Jorge, su servidor, estaremos en la medida de lo posible, pues contestando y respondiendo. Y pues de antemano, muchas gracias. Padre, quisiera darnos la bendición para finalizar ya esta transmisión Claro que sí, el Señor esté con ustedes. y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y sus familias, los acompañe y los proteja siempre. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga, bendiga su ministerio, bendiga a su comunidad y a su párroco. Que Muchas pasen gracias. feliz noche. Igualmente, hasta allá el saludo a México. Que Dios los bendiga. Ya sabe, esta es su casa, cuando quiera, acá lo esperamos y lo recibimos con gusto. Muchísimas gracias. Igual acá en Chihuahua, ahorita en Camargo. Gracias, Padre, hasta luego. Hasta luego.